Amados, bienvenidos a este tiempo especial, a su programa Café Cheminí, café con aroma a Torá. Desde Radio Génesis 128, frecuencia de la familia, porque la radio hoy también se ve. Les saluda Alexander Barrera desde Medellín. Hermano Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en Bucaramanga, mi hermano? Buenos días. Buenos días, hermano Alex. Espero te encuentres muy bien, que hayas tenido un fin de semana lleno de bendiciones para ti y para toda la familia. Gracias, Juan. ¿Cómo nos fue este fin de semana? Un fin de semana muy lluvioso acá en Medellín, mi hermano, no sé, en Bucaramanga. ¿Cómo está el clima, mi hermano? Hermoso paisaje, hermano. ¿Ya cogiste café? Así es, mi hermano. Gracias por preguntar. Bueno, sí, hemos estado muy bien. Saludamos a toda la gente, a todos los que se están conectando en estos momentos a nuestro programa Café Cheminí. Recuerden que es un programa para toda la familia, para todos los que deseen compartir la palabra y escuchar la palabra de nuestro Señor en esta mañana fresca, en esta mañana hermosa que nos regala nuestro Padre. Le habla Juan Martín Olarte desde Bucaramanga, como lo decía Alex. Estoy muy feliz y agradecido con nuestro Padre por este día que nos regala, donde nos permite la maravilla de la vida y de todo lo que nos trae día a día, nuestra rutina, nuestro trabajo. Entonces, creo que debemos estar muy, muy agradecidos. Me encuentro, como tú ves, el día de hoy, como se dice por acá, ensombrerado, aquí en el campo, dando ese honor también, esa honra también a la gente que madruga a cosechar, a sembrar, a producir esa comida que alimenta a la ciudad, ¿no? Es bien importante estar agradecidos también con todos esos campesinos y con todos aquellos que trabajan la tierra, hermano. Gracias, Juan. Juan, de pronto tienes una vacante para mí allá en septiembre. Quiero ir a coger café contigo allá, mi hermano. Claro, claro que sí. Aquí están Y el las sombrero, puertas el sombrero abiertas y los también. vecinos también necesitan acá bastantes manos para cosechar. Juan, ¿qué tal si saludamos a los que nos acompañan en esta mañana, que nos acompañan tomándonos un buen café con aroma a Torá? Vamos a mirar quién nos Claro que saluda sí. en el chat. Recordemos por favor también compartir el link por YouTube, compartir a la familia, a los amigos, a los vecinos, a todos aquellos que hoy nos acompañan. Un fuerte abrazo para todos. Iniciamos nuestro día con nuestro querido, amado pastor Roberto Alfaro, que nos dice: Shalom, amados, Café Cheminí. Buenos días, pastor, para ti, para toda la familia. Un fuerte abrazo. Buenos días, pastor. Un fuerte abrazo. Gracias por tu saludo, pastor. Por acá nos vuelve a dar una palabra que nos encanta y que personalmente me encanta a mí. Gracias, pastor. Firmes en Yeshua. Firmes. Gracias, pastor Roberto. Así es. Mi hermano, ¿qué tal si nos vamos para un café express? Claro que sí. Es bien importante, antes de tomarnos ese cafecito express, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el programa pasado, invitar a todos los que de pronto no tuvieron la oportunidad de vernos, de escucharnos, que vayan a ese link, que se suscriban a Radio Génesis 128 y al canal de Israel Casa Integral también, y allí podrán encontrar nuestro primer programa en compañía del pastor Roberto Alfaro. Allí pues tocamos temas de interés, temas que tienen que ver con la porción de estudio de la semana pasada, y
y precisamente, ¿no? La semana pasada hablábamos del tema de la prosperidad, de la importancia de reconocer sobre todas las cosas al Padre, cuando estamos en lo poco, pero también cuando estamos en lo mucho, ¿no? Creo que es bien importante iniciar nuestra mañana haciendo ese pequeño resumen e invitándolos a todos a que no se pierdan el programa cada lunes en Colombia a las 6:30 de la mañana. Es importante, hermano, también recordar que el fruto natural de la obediencia es la bendición en su tiempo. Y la bendición no solamente es tema económico, tema material, sino espiritual. Y realmente ese es el gran tesoro, mi hermano. Totalmente de acuerdo. También este es un programa cargado nuevamente de secciones, de temas de interés, de temas bíblicos que traemos a la actualidad. Entonces, eso es lo que queremos transmitir desde Café Shemini, vivir esa palabra, ¿no? Vivir esa Torá es bien importante, y tenemos en este día un invitado especial. Tenemos las secciones que ya en el anterior programa pudimos enseñar, y vamos a tener un reportaje bien interesante, pero bueno, todo va marchando a su tiempo, y ya ustedes se van a dar cuenta de los invitados, de las secciones y de todo lo que tendremos en este maravilloso día y en este hermoso programa que el Padre nos permite en el día de hoy. Un saludo para toda la familia que nos acompaña de Israel Casa Integral. Un saludo también para toda mi familia, para los amigos, para los vecinos, para todos los que nos acompañan en esta mañana. Mi hermano, tienes el micrófono cerrado. Gracias, hermano Juan. Gracias por el apoyo. Nos saluda tu esposa Lina Marcena Alfonso. Nos dice: Shalom, excelente programa. Adonai les bendiga y les siga bendiciendo en gran manera. Gracias. Amén. Hermana Lina, por tu saludo. Un fuerte abrazo para ella. Un besito también. Amados, déjanos en nuestros comentarios qué te pareció el programa de la semana pasada, de nuestro reportaje con nuestro reportero en Café Orgánico. Y bueno, hermano, claro vamos, sí. Juan, ¿qué tal si nos preparamos un café express? Lo estoy pidiendo hace rato, mi hermano. Así es, vamos con Café Express entonces para iniciar para entrar ya en este tiempito de café. Adelante, vayamos para compartir qué tenemos para el día de hoy con nuestro Café Express. Nos vamos para Café Express. Atentos. Bueno, hermano, Café Express, les traemos dos notas importantes que están asociadas a la porción bíblica de la semana. Y la primera nota, la nota número 1, es: la Biblia menciona en 1200 veces, en 1200 ocasiones, alimentos. Los podemos ver tanto en Levítico, en los Evangelios, en los Salmos y Proverbios. Hay un ejemplo de un versículo, Juan 6:35 dice: Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué bonito versículo y qué hermosa nota con la que iniciamos esta mañana, ¿no? Recordamos ahí, o el Padre nos recuerda también la importancia de los alimentos en nuestra vida. Entonces,
¿Qué queremos con el Café Express? Dar un pequeño abrebocas de lo que será el programa y el tema foco del día. Creo que eso es lo que queremos transmitir con el Café Express, y esta nota me parece maravillosa realmente, porque muchas veces desconocemos tantos temas que tiene la Torá, que tiene la Biblia, que tiene tanto el Antiguo como el Pacto Renovado, ¿no? El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Realmente es un manual de vida, es un manual de vida que debemos y que podemos aplicar en nuestro día a día. Entonces, esta nota es realmente importante. Quisiera que también nos fuéramos con la segunda nota express, que tiene que ver con nuestro amado Redentor, con nuestro Salvador, con nuestro Yeshua, o como decimos Jesús. Es una nota bien hermosa también. Vámonos por la nota número 2. Nos dice la nota número 2. Yeshua utilizó alimentos para dar numerosas y profundas enseñanzas, realizando también milagros. Así es, hermano. Entonces, nuevamente recalcamos la importancia de todo lo que son los alimentos. Incluso Yeshua nos enseña y nos invita a tener muy en cuenta 4 alimentos espirituales, y uno de ellos es la palabra del Señor. Eso como primer alimento para el hombre, creo que es lo más importante, ¿no? Como segundo alimento tenemos la oración, y es la comunicación con Él, ¿no? Es esa conexión que tenemos con nuestro Padre a través de Yeshua, donde podemos precisamente alimentarnos y encontrar palabra de vida todos los días. El tercer alimento es la relación o comunión con los hermanos que debemos tener, el respeto, el amor, la confianza. Y el cuarto alimento es el servicio. Precisamente Yeshua nos invita y nos enseña a servir a los demás para alimentarnos y crecer espiritualmente. Creo que son 4 alimentos que Él nos enseña a través de sus parábolas y a través de su vida, que definitivamente dejan una huella en cada corazón que realmente llega a conocer el Mesías, ¿no? Es tan hermoso todo esto que creo que nos conecta cada mañana y cada día con Él. Entonces, estas son las 2 notas express del día. Y la importancia, mi hermano, mira, hay algo tan importante que Yeshua nos enseña y muchas veces lo pasamos por alto, y es la importancia de la mesa. Creo que ayer lo hablábamos, lo conversábamos los dos, y es la importancia y el respeto y la honra que nuestro Señor le da a la mesa. Hoy en día creo que, y yo me incluyo ahí, por supuesto, cuando hablo de algo, creo que primero me gusta incluirme a mí. Muchas veces si respetamos esa mesa, ¿no? La damos por menos y no sabemos la importancia que tiene la mesa como centro sagrado de adoración al Padre. Creo que es el momento en el día donde nos encontramos con nuestra familia, donde hacemos una pausa, donde hacemos un stop para poder agradecer y mirar esos alimentos y decir, Señor, gracias porque somos bendecidos cada día desde que nos levantamos. Entonces, mi pregunta sería, hermano, ¿cómo está tu mesa en este día? ¿Está llena de preocupaciones o está llena de aparatos electrónicos que nos distraen realmente de esa comunión con el Padre y con nuestros hermanos, con nuestra familia? Es importante, ¿no? Es importante darle esa claridad también a nuestros hijos, enseñarles la importancia de estar en la mesa. Otra pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuál es el centro de tu mesa? Hablándolo espiritualmente, no quizás como un florero, un centro de mesa, una decoración, sino el centro de tu mesa es el Mesías, es el Salvador, o cuál es el centro de tu mesa. Porque hoy en día nos sentamos a comer y eso lo vemos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, y no lo digo a manera de crítica, sino a manera de examinarnos realmente y de poder traer, digamos, un aspecto de mejora a nuestra vida. Porque creo que muchas veces incluso pasamos con el celular a la mesa mientras comemos,
estamos en el celular, no tenemos ni una palabra para compartir con nuestra familia y creo que es el momento más sagrado de la familia, es la mesa, ¿no? Entonces, Jesús o Yeshua nos enseñaba muchas cosas a través de los alimentos, a través de la mesa, a través del servir, incluso tanto que con los alimentos llegó a realizar tantos milagros como la multiplicación de los panes y los peces, cuando, cuando utilizaba también las parábolas en Lucas 14, 15, 24, vemos la parábola de la gran cena, ¿no? Que también nos enseña muchas cosas maravillosas. Entonces, es como importante hacer ese recuento de todo lo que nos enseña la palabra del Señor y esa palabra viva que es Jesús, Yeshua. Gracias Juan por esta apreciación tan especial. Invitamos a nuestros hermanos, nuestros que nos acompañan el día, en esta mañana, que revisemos cómo está nuestra mesa y que realmente sea un momento especial en familia y que agradezcamos por ese momento de entrar en mesa, así como Yeshua nos dio ejemplo de este acto tan hermoso. Juan, hoy tenemos un invitado súper especial que marcó algo importante en Café Cheminí. Es un maestro del programa. Pero antes de eso, mis amados, vamos a ver quiénes nos acompañan en este momento en el chat o quién nos ha dejado los comentarios sobre la mesa, lo importante de la mesa. Vamos a abrir el chat en este momento. Nos saluda nuestro hermano desde Bucaramanga, Adolfo. Buenos días. Mi primer sorbo de café fue una acción de gracias y luego seguir tomando café con ustedes, amados hermanos, Alex y Juan. Seguimos tomando café, hermano. Gracias. Adolfo, un saludo, una bendición. Para nuestro hermano Adolfo, para su familia, su bella familia. Gracias por estar conectado siempre con nosotros, hermano Adolfo. Un fuerte abrazo. También nos acompaña el hermano Carlos Escudero. Buenos días, café de mañana desde el Monte Ore, bendiciones, desde Bucaramanga. Amén, otro hermano que nos acompaña cada mañana en todas las secciones de Café Cheminí. Nuestro pastor Roberto Alfaro dice, amén, café con aroma de gratitud. Qué bello. Claro que sí, todos los días. Ese debe ser nuestro primer sorbo, la gratitud. Creo que es bien interesante y bien hermoso estar agradecidos. También nos da un saludo el hermano Eduardo Pérez, Chalón, hermano Alex y Juan Martín, aquí en familia saludándoles. Gracias, hermano Eduardo, por tu saludo y porque nos está acompañando esta mañana en Café Cheminí. Vamos a darle el paso a nuestro invitado, que fue una persona que, o es una persona que marcó en Café Cheminí algo supremamente importante. Le tenemos claro sí. a nuestro pastor Johnny Sarmiento. Bienvenido, pastor Johnny. Chalón, chalón, buenos días. Muchas gracias por invitarme el día de hoy a hacerles compañía a esta bonita taza de café. Un saludo muy especial a los que están ahí conectados a esta hora de la mañana. Qué bendición. Les cuento, me fui en el escenario. Acá estoy. Les comento que creo que ya ustedes lo dijeron, ¿no? Acá en Colombia es día festivo y en la capital está cayendo un aguacero, una lluvia fuerte a esta hora de la mañana, entonces nos levantamos con mucho frío, pero con mucha energía y mucho cariño a calentarnos con Café Cheminí, mis hermanos. Muy buenos días, gracias por esta invitación.
Bueno, buenos días, pastor. Es un placer para nosotros tenerte acá. Creo que esta voz es muy familiar, ¿no? Apenas entraste, yo una vez me conecté con Café Chemini porque realmente es una voz que ha estado marcando como ese espacio en este bello programa. Gracias por atender a nuestra invitación, gracias por todo el apoyo y por todo el respaldo que hemos encontrado también en ti, en tu familia, para darle continuidad a este programa. Y nos honras realmente con tu presencia. Le damos gracias al Padre por tu vida, por la vida de tu familia. Y qué bonito poder compartir esta mañana contigo y con toda tu familia, pastor. Muchas gracias, hermano Juan. Pues acá presente, firmes, acompañándolos en Café Cheminí. Gracias, gracias, pastor. Bueno, queremos contarle a todos los que nos están viendo en este momento, el pastor Johnny Sarmiento es uno de los pastores de la capital de nuestro país, de Colombia. Es bien importante también y quisimos hacer esta invitación por varias razones. Una, pues porque él ha sido uno de los pilares fundamentales de este programa. Queremos agradecerle y queremos pues tener un espacio con él. Y dos, porque realmente queremos que la gente de ICE Internacional conozca a nuestros pastores. Entonces vamos a tener durante una temporada también a varios pastores invitados a este programa para que compartan con nosotros un espacio, no solo de su vida, sino también compartan con nosotros el tema que tenemos como foco en cada programa. Entonces es una invitación también a la participación de cada uno de ellos. Vamos a estar tocando sus puertas y llevando a ellas una deliciosa taza de café. Pastor Johnny, le tenemos una pequeña entrevista. Bueno, hagámosle pues. Hagámosle pues, una pequeña entrevista. Y la pregunta número 1 es la siguiente, la principal. ¿A qué edad empezó el amor a Yeshua, mi hermano? Mi pastor Johnny. Bueno, pues yo soy una persona que fui formada en una familia, digamos, muy religiosa y practicante. Yo inicié, como dice el pastor Roberto, por ese primer nivel en el que el Eterno nos permitió iniciar a muchos, que fue mi vida católica totalmente practicante, en donde pude servir, digamos, hasta donde una persona normal, un niño, un joven tal vez puede servir en la congregación. Entonces siempre crecí con muchos valores y principios, digamos, cristocéntricos en medio de toda la situación o cristianos. Luego, con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de conocer a quien hoy es mi esposa, siendo muy joven. Mi esposa era una niña creyente y su mamá era creyente y me invitaron a una congregación cristiana. Tuve la oportunidad de asistir con ellas por primera vez, tener ese bonito momento, pero mi juventud seguramente pues no me permitió tomar decisiones en ese momento. Luego, a razón de mi vida laboral, desde mis 18 años, tuve que salir de la ciudad y digamos que a partir de ese momento pierdo todo contacto con quien es hoy mi esposa y 10 años después me reencuentro con ella. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de conocer, digamos, de aceptar al Señor en mi corazón en la ciudad de Santa Marta, con una experiencia muy bonita que viví allá, porque viví siempre más o menos unos 6 años solo, eh, pero tenía un vacío muy grande en mi corazón. Y ese vacío grande en mi corazón, pues lo llenaba con cosas del mundo, con las cosas que, digamos, un joven haría normalmente. Sin embargo, siempre cuando regresaba a mi casa o a donde yo vivía, me sentía totalmente vacío, totalmente sin propósito. eh, Me evaluaba que era mi vida y no le encontraba como un sentido, un propósito. Entonces, un fin de semana ya en Santa Marta, que es una ciudad que quiero mucho, digo yo que yo tengo yo debería tener una segunda ciudadanía y esa segunda ciudadanía debería ser como Samario, costeño pero Samario.
porque por lo que vivía ya con el Eterno y las personas que conocí, y estando en la ciudad de Santa Marta, un fin de semana, recuerdo, así un día como hoy, festivo, decidí no hacer lo que hacía normalmente, sino que empecé fue a caminar horas y caminaba porque, como les digo, vivía totalmente solo, sin mi familia, era soltero en ese momento. Y caminé por la ciudad de Santa Marta y miré al cielo, porque siempre miraba ese cielo tan bonito que hay en Santa Marta, tanto en el día como en la noche. En la noche, cuando miraba las estrellas, me acordaba de cosas bíblicas que había aprendido con mi mamá y con mi abuela, y estando en, digamos, en la religión. Y ese día que me decidí a hacer totalmente lo contrario, decidí más bien caminar, reflexionar. Miré al cielo y le dije al Padre, bueno, Señor, yo me siento acá muy solo. Le dije al Padre, yo me siento muy solo acá. Yo me siento sin propósito. Yo necesito un abrazo tuyo. Y caminé más o menos unos 500 metros más y recuerdo que de una casa salió un señor muy grande, grande, alto, y que se llama Johnny o se llamaba, no sé en este momento, se llama Johnny también. Y me dio un abrazo, un hombre grandísimo, y me dio un abrazo. Yo iba caminando por la calle, no, yo no sé qué cara tendría yo, y me dio un abrazo y me dijo, te estaba esperando. Cuando él me dice, te estaba esperando, me muestra una puerta y la puerta es una congregación cristiana en la que solamente estaban reunidos hombres, no había ni una mujer. Pues yo no sabía, era lunes festivo y ese lunes festivo hacían reunión de hombres, pero yo no sabía nada, no entendía nada de lo que estaba pasando. Solamente cuando Johnny, este señor, me abraza, yo me quedé como sin aliento porque hacía unos instantes, unos minutos le había pedido al padre que me diera un abrazo. Ujú. Y este Sí. hombre me abrazó y me entró. O sea, me dijo, siga, yo seguí, me ubicó en las sillas de adelante y escuché una predicación de hombres para hombres y todos casados. Y me gustó lo que escuché, me gustó lo de amar a la esposa, lo de honrarla, lo de respetarla. Tal vez uno cuando está en una congregación cristiana o en Torah, es normal uno escuchar eso, ¿no? Pero cuando uno está digamos, en el sistema religioso, o más bien en el ambiente que rodea el sistema religioso, o personas que no sean temerosas de Dios de alguna manera, la forma de referirse a la esposa es totalmente contraria a lo que uno puede ver acá, o lo que uno encuentra en Torah. Y eso me impactó porque yo dije, yo quiero eso para mí. Pero lo que más me impactó fue que ese señor me hubiera abrazado. Nunca le pregunté por qué me abrazó, nunca me quedé teniendo una charla con él en la que él me evangelizara, simplemente él me abrazó y me entró. Entonces yo ahí comprendí que no era nadie más sino el Eterno que me estaba Ok. mostrando que mi soledad era que no lo tenía él en mi corazón como debía tenerlo. Entonces, eso hizo clic. Luego continué sirviendo en Santa Marta, empecé como a conocer la vida cristiana. De allí me fui para la región de Urabá, ya con un poquito más de conocimiento, un poquito. Y allí también me congregué. Urabá es una tierra hermosa, llena de gente espectacular, pero yo era muy blanco para el entorno, les digo, es eso que pasó, tuve esa experiencia ya que digamos, mi experiencia en la congregación no fue tan rápida ese acoplamiento, porque mi color de piel, a pesar de que yo no soy blanco, era demasiado blanco para ellos, entonces siempre fue una anécdota extraña que después les voy a contar. Y, y allí luego me encuentro otra congregación y empiezo a servir y empiezo a hacer radio, a la vez empiezo a hacer radio cristiana, eh, y conocí de más del Eterno, le servía constantemente, trabajaba en el grupo de intercesión, entonces a las 4 de la mañana estábamos en la congregación. Fue una experiencia que me permitió crecer a mí en mi vida personal con el Eterno como nunca. Igual manera estaba sin familia, estaba solo y crecí mucho allá.
Allá tuve, creo que uno de mis mejores momentos con el Eterno, hasta que, bueno, pasaron muchas cosas, hay cosas de violencia que viví un poco de cerca y vuelvo a Bogotá, entro a otra congregación con unos pastores espectaculares que siempre buscaron entregarme también lo mejor. Ellos estaban en el sistema normal cristiano y con el paso de los años, algunos años acá en Bogotá, quien era mi pastor empezó a conocer de Torah. Entonces él un día me reunió y me contó y me dijo yo qué pensaba. Y yo le dije, pues si eso es lo que dice la escritura, pues hay que hacerlo. Y empezamos a hacer esa transición como congregación y allí en ese lugar, cuando regresé a Bogotá después de 10 años, me reencuentro con la quien soy mi esposa. Le pido matrimonio prácticamente el primer día que me encuentro con ella. Me dice que no, pero yo sabía, pero yo sabía que había regresado con un propósito y bueno, ahí el propósito se cumplió. Me casé con mi esposa y, y conocí de Torah, digamos que conocí ya, digamos, el texto completo de la escritura. Fue algo muy especial, fue algo muy bonito que me marcó y desde ese entonces entro a Torah. Cuando me preguntan cuántos llevamos en Torah, creo que llevamos desde 2012, no, 2010, 2011, creo que llevamos en Torah. Y bueno, eso nos ha permitido caminar, cometer muchos errores. Muchas veces cuando le hablo a los hermanos acá en Bogotá, les digo que quien puede hablar que ha cometido muchos errores en Torah ha sido yo, pero eso me ha permitido crecer, me ha permitido aprender, me ha permitido mirar a las personas con misericordia, con amor. Y bueno, es un poquito como resumiéndoles mi historia. Ayer el hermano Alex me decía, no, se te va a ver todo el programa. Y yo apenas me reí porque le dije toda mi historia, wow. Bueno, es un poquito de lo que he hecho. Claro, qué bonito que nos estés contando eso, ¿no? Porque podemos ver más allá de lo que es, digamos, Johnny Sarmiento y también lo que puede ser el pastor Johnny, ¿no? Entonces, creo que abras tu corazón en este programa es muy importante y lo agradecemos. Yo me quedo con eso, el reencuentro de tu esposa, porque me pareció muy bonito. Creo que no estabas listo cuando esa primera vez que ustedes se conocieron y ya después de conocer de él, entonces ya él te entrega como esposa a la que es ahora la madre de tus hijos. Es muy bonita esa historia y qué chévere que nos la compartas. Cuéntanos de tus hijos, pastor. Cuéntanos también, bueno, ya nos estás contando como de tu vida, cómo empezó tu vida ministerial. Tus hijos, pastor. Bueno, sí, lo que dices es cierto. Eso lo he concluido con ella. Eso hace parte como otra historia, pero mi esposa y mi suegra, Yolanda, y mi esposita Jenny, ellas me sembraron la inquietud de Dios en mi corazón. Y esa semilla que ellas pusieron en mí tardó más o menos 6 años en dar fruto, pero dio fruto y dio fruto en lejanas tierras. Entonces yo terminé conociendo del Eterno, no por una persona, digamos, en ese momento, no por querer enamorar a una mujer, porque uno podría decirlo así, sino porque yo necesitaba de Dios. Y en ese tiempo, cuando yo me entrego al Eterno, yo hago como un acuerdo con Él y le digo que voy a dejar mi vida que llevaba. No iba a tener más novias, ni novia, ni nada de eso, sino que le pedía que me diera fuerzas porque quería pagar el precio por encontrar una mujer que temiera de él, porque yo no sabía que me iba a casar con mi esposa, ¿no? Yo no sabía quién iba a ser mi esposa. Tampoco estaba esperanzado que fuera ella en ese momento, pero sí sabía que si quería una buena mujer,
tenía que pagar un precio. Y a partir de ese Ujú. momento, pues decido, digamos, dejar esa vida que uno podría decir normal, comillas, y me quedo solo varios años, pero como les digo, fueron mis mejores tiempos con el Eterno, porque le servía con mucha, mucha, mucha libertad y pude hacer muchas cosas, como por ejemplo radio, y en un entorno que ha sufrido tanta violencia como Urabá. Fue una experiencia bonita. Hacía radio a las 6 de la mañana, un programa que se llamaba Música para el Alma, y era muy bonito tener el contacto con las personas, recibir las llamadas en vivo, porque era radio. Recuerden que la radio, ahora es que la radio se ve y se escucha, pero anteriormente la radio era por radiecitos, eso más o menos hacia el Claro, año solo vos. 2006, entonces, sí. Y bueno, me caso, tengo un bonito hogar, un hermoso hogar, gracias al Eterno. Tengo una esposa, una amiga, una coequipera que se pone las botas, que está a mi lado, que sueña conmigo, una gran mamá. Y cuando nos casamos, como les digo, las historias son muy largas. Nace Mariana, después de 4 años de matrimonio, los dos servíamos en la congregación. Y cuando digo servíamos, es que estábamos sirviendo, o sea, bien, bien comprometidos. Hicimos los dos juntos la transición de Torah, la transición hacia Torah. Entonces fue bonito, la transición ha sido hermosa. Luego llegan mis hijos, llega Mariana, pues nos alegra la vida, especialmente una niña que ahorita van a conocer, llena de alegría, llena de gozo, llena de mucha energía. Y bueno, compartimos 4 años con Marianita. Luego le pedimos al Eterno que nos regalara otro hijo, nos regala a Lemuel, que nos confía la educación y la formación de Lemuel, al igual que la de Mariana, pero ya con Lemuel entramos a vivir un proceso diferente, porque Lemuel nace con una situación médica especial que nos hace, wow, o sea, nos hace aprender a ser papás en medio bueno, de lo que es tener un hijo con una situación médica supremamente delicada. Fue una parte de nuestra vida muy dura, muy dura. Nos encontrábamos ya en Torá, estábamos sirviendo en Israel Casa Integral, trabajando de la mano con la pastora Pili y el pastor Roberto. Y, y bueno, ellos eran nuestro aliento, ¿no? Nos daban ánimo, levantaban nuestros brazos, porque teníamos a la niña de 4 años y teníamos a Lemuel de 1 mes de vida, ya en una clínica. Él nace completamente normal, pero eh, hay una situación que ocurre en su ADN, y es que él es varón, y al ser varón es XY en su cromosoma. Y resulta que el cromosoma X, yo lo explico siempre así, vino con una desviación en una patica de la X, y esa desviación en la patica de la X generaba que el niño tuviera, que su sangre se fuera a fallo. Es decir, las células sanguíneas de mi hijo eh, se destruían, las plaquetas se destruían, y empezaba a tener unas erupciones en la piel, y pues su sistema inmune empezaba a atacarlo a tal punto que nosotros, digamos que al principio fuimos, al primer mes al hospital. Esa primera ida nos dejó en cuidados intensivos con él, y luego se volvió como más constante la ida al médico, porque en ese momento no se sabía lo que tenía, ¿no? O sea, era algo supremamente extraño. Empezaron los exámenes, los análisis, la extracción de la médula, lo que nos llevó a hacer un examen que tuvo que ir hasta Estados Unidos a una revisión genética, y en ese examen detectan esta situación que les estoy hablando, que se llama, pero sí, se llama, posiblemente alguien esté también en esta situación, se llama el síndrome de Wilson-Aldrich, que produce que su sangre, como les digo yo, se vaya a fallo. Y como uno no es médico, ni conoce, ni entiende, uno sabe que uno vive por la sangre, pero uno sabe nada más y que es roja. Claro, nos, nos Sí, obliga sí. como a revisar qué es lo que está pasando, y sí, entonces, eh, al Lemuelito le fallaban las células sanguíneas,
y él tenía que tener 400.000 plaquetas, una persona normal, eh, pero puede vivir con menos una persona con ese conteo de plaquetas, puede vivir con 200.000, con 100.000, hasta con 50.000, pero ya es un caso delicado. Pero Lemuel nunca subía su conteo de plaquetas de 50.000. Luego llegó la época de las vacunas de niños y después de esas vacunas, como a los 10 meses, ya su sangre no volvió a subir a 50.000, sino que se mantenía en 6.000 y a veces llegaba a 4.000 y muchas veces llegábamos a urgencias y los doctores los veía muchas veces yo con la angustia de que el niño no fuera a aguantar y llegábamos a conteos de 3.000 y incluso mucho más bajos. Entonces, claro, o sea, contar este proceso es totalmente diferente a vivirlo porque claro, de tanto que el niño necesitaba ser chuzado, su cuerpo no tenía dónde ponerle más agujas y al ser tan pequeño, pues era muy difícil la canalización, entonces muchas veces lo tenían que canalizar en la misma vena aorta, entonces muchas veces teníamos que intentar 20 veces para lograr ponerle plaquetas. Entonces fue una situación muy difícil, fue un momento muy difícil para nuestras vidas en los que lo más, yo no sé qué era lo más duro, pero cuando tú sirves al Eterno, tienes digamos, un liderazgo pastoral y es el pastor el que está sufriendo estas cosas, es la familia pastoral, mm, pues vienen los señalamientos, ¿no? Vienen los juicios. No, quién sabe qué hicieron. Entonces, incluso dentro de de la misma congregación de algunos hermanos, hablo de eso, o no de hermanos, hablemos más bien de familia. Entonces, la misma familia de uno muchas veces como que decía, bueno, pero no es que ustedes están creyentes, no es que ustedes están en la verdad. Y pues uno simplemente guardaba silencio en medio del dolor y, y nos ofrecían, ¿no? Las personas nos ofrecían muchas alternativas. Incluso me recuerdo mucho que una persona muy religiosa, cuando digo religiosa es que también es creyente, ella, ella me recomendaba llevar el niño por allá al llano y que había una persona y que le hacía un poco de cosas y que lo sanaba. Y en ese momento yo le dije a esta persona que pues, que gracias por su preocupación, pero que no. Yo sabía que si Dios tenía otro final para mi hijo, mi hijo iba a estar con el padre, pero no lo iba a sacrificar a los ídolos. Entonces, ese proceso fue muy duro. Vino después, tuvimos que llegar a recurrir al trasplante de médula. Por eso, si hay personas que tienen esta situación, que están atravesando este momento, esa situación tan difícil con sus hijos, pues yo quiero decirles que nosotros los entendemos, entendemos el proceso, porque la situación de Lemuel fue tan crítica que después del trasplante de médula, que fue totalmente exitoso, mi hijo se me infarta en los brazos, se me infarta 2 veces en el hospital y digamos que entré con un niño caminando, comillas normal, ¿no? Después de todo el trasplante que había vivido y salí con un niño que para los doctores no podía volver a caminar y no podía volver a ver después de los infartos que tuvo. Entonces, entonces, imagínate, hermano, o sea, tú eres el pastor, tú eres el pastor, tienes el peso del pastorado, tienes el peso del liderazgo, hablemoslo así, porque nosotros con mi esposa nunca hemos buscado un título. A veces, y yo no lo digo con prepotencia, sino lo digo con humildad, nos incomoda un poco porque nos hace ver en una posición que a veces no queremos estar, pero no es que no querramos estar porque despreciemos el llamado, sino porque entendemos que la vida de la fe es más que eh, un título, ¿sí? Así Porque es. esto te aterriza mucho, vivir en un hospital muchísimos meses, em, como te dije yo, tener que tu hijo se te infarte eh, en tus brazos, irnos a cuidados intensivos nuevamente,
y yo le decía a la gente que teníamos puntos frecuentes en los hospitales, o sea, ya nos conocían, ya sabíamos, ya sabían porque como teníamos que ir tan seguido a buscar sangre, pues ya nos conocían, ya el portero, ya todo el mundo nos conocía. eh, pero eso nos hizo, digamos, entender el dolor desde muchos ángulos. Había yo conocido el dolor, la violencia, pues que se vive en Colombia, pero yo creo que esa parte que yo le he dicho a los pastores, a mis pastores Alfaro, que cuando nos hicieron el llamado a este liderazgo, no nos dijeron que entrábamos a la universidad pastoral, pero que esa ha sido, uff. Y muchas veces cuando las personas quieren y quieren competir por un puesto y quieren ser los líderes y quieren ser los pastores y todo eso, como lo aprendí alguna vez del pastor Roberto, bien pueda siga al salón de la prueba. Yo en eso no me quiero meter. O sea, eh, uno a veces ve los siervos, uno ve los líderes, ve los pastores, ve las personas que están allí y uno se imagina que tienen unas vidas perfectas, uno se imagina que todo es súper wow. Sin embargo, esa universidad pastoral que ustedes pueden encontrar en la mayoría de siervos eh, es única, ¿no? Es un proceso único, porque te lleva a conocer a Dios de manera diferente. Y esto me sacó a mí de conocer a Dios de manera religiosa, ¿cierto? A Adonai, a Yeshua, de manera religiosa. Porque cuando estás en cuidados intensivos y el doctor te dice, bueno, quedan minutos, no sabemos cuánto queda, papá, tienen que estar preparados. Me dicen a mi esposa, estás con cuidados paliativos, ya está todo el equipo como acompañándote para ese desenlace, cuando te dabas un respiro y salías de la habitación de la UCI por un momento, por un segundo, porque tuvimos la bendición, y esto le doy gracias a Dios, que a nosotros nos dejaron estar siempre con el niño, siempre, por el estado, perdón, por el estado tan crítico, cuando el paciente está en un estado tan crítico donde el niño estuvo, llamaban a la familia para que lo acompañara, o sea, tenían esa calidez humana porque es un niño. Y, y ahí nos dejaban estar a mi esposo, no nos dejaban estar juntos, pero por lo menos siempre uno estaba con el niño y siempre le hablábamos al niño como si él estuviera ahí, porque él siempre estuvo ahí a pesar de que los doctores, pues ellos en medio de su trabajo, en medio del caparazón duro que tienen que poner en el corazón, pues muchas veces nos daban a entender que no había mucho por hacer. O sea, llegamos al punto en el que los mismos doctores le dijeron a mi esposa que qué hacían, o sea, que qué hacían. Y mi esposa les dijo, no hagan nada si no se puede hacer nada más. Ya el padre tiene control, pero eso es una cosa decirlo, otra vivirlo, porque el dolor que sientes por dentro, eso te desgarra el alma. Y allí yo entendí muchas cosas de la escritura. Le reclamaba al padre de cierta manera, pues sin ser grosero, sino que le decía, pues a mí de que, le decía, ¿no? Sentía el dolor en mi corazón. Bueno, a mí, ¿de qué me sirve saber tanta Biblia, tener un título, eh, si estoy pasando por este tipo de situación? O sea, es porque el dolor es muy grande y le compartí a la pastora Pili. Yo le decía, pastora, pero, o sea, ¿de qué tanto? Entonces entendí que esto no es del que más sepa. Entendí de que Yeshua no vino a llamar a la gente a volverlos grandes eruditos, sino esto es de vivir la fe. Y aprendí, entendía yo en mis lágrimas y decía, wow, en la Biblia no dice todo lo que lloró Abraham cuando el Eterno le pidió a su hijo. Yo creo que pasaron días, ¿cierto? Y hojas y hojas y hojas y hojas, como que no. Entre líneas no nos dice cuántos días, cuántos meses, cuánto tiempo en los que Abraham solamente lloraba, porque me imagino yo que él decía, ¿qué hago? ¿Le cuento a Sara? ¿No le cuento a Sara? Y ese dolor en el alma, ese dolor y esas lágrimas las sentía yo cuando tuve que decirle al Padre, bueno, Señor, te entrego mi hijo, o sea, ya no hay más. O sea, hicimos lo que nos correspondía. Ya no quiero que mi hijo sufra más, dije yo. Y bueno, entonces fueron momentos muy duros,
y nos aterrizaron, nos volvieron a la humanidad. Por eso tal vez en el estilo mío o de mi esposa, eh, no somos como tan, no parecemos como tan religiosos, por decirlo de alguna forma. Yo quiero parecer siempre una persona normal, eh, porque todo eso nos hizo aterrizar, nos hizo comprender el dolor de las personas, del dolor de una familia, saber que un cuidador es una persona que da la vida entera por otra persona y pasa inadvertido por la sociedad, saber que hay personas que viven unas situaciones muy difíciles en la vida y verlo en los niños es supremamente duro. Vimos partir muchos niños, no saben eso cómo le parte uno el alma, sino cuando se entera que un niño fallece, pero ver la escena, ver a su familia partirse en dos, ver el niño irse de este mundo, porque a Lemuel le pasó algo curioso. Lemuel estaba en toda una esquina de cuidados intensivos y todas las habitaciones son como peceras, son en vidrio, entonces tú puedes ver lo que pasa en todos lados y cada historia es una historia durísima. Y veíamos llegar los niños, muchas veces los niños nos saludaban por las ventanas y a las horas ya el niño partía, veíamos a los médicos luchar encima de los niños dándole reanimación y a veces uno le provoca decirle, doctor, está cansado, le ayudo, porque, o sea, es muy duro, es muy duro. Yo creo que por eso es que hay películas de doctores, pero no hay series de doctores así de niños donde muestren todo eso porque es demasiado duro. Ujú. Pero bueno, por esa, no sé, por ese proceso nos permitió vivir el eterno, eh, pero el proceso no quedó allí, ya nos entregan al niño, o sea, lucha, o sea, en este momento hubo momentos en donde los doctores nos decían que era incompatible con la vida, que no sabían cómo seguía vivo ahí en cuidados intensivos, no sabían porque su sangre era agua, ¿sí? O sea, su sangre volvió a fallar y su sangre era agua roja, no era, no tenía las células. Pero más o menos un año antes de que eso ocurriera, el padre en mi corazón, un día yo llorando en un hospital, también con el niño en cuidados intensivos, el Señor ponía en mi corazón y me preguntaba que si viviría sin sangre. Y yo le dije, Señor, solo tú lo sabes. Y lo vivimos, y lo vivimos. O sea, mm, era increíble porque los doctores, le pasó a mi esposa, creo que el momento más crítico en la UCI lo vio mi esposa. Yo viví también, pero ella ya vivió ese momento en el que la doctora le dijo, no, ya estamos a minutos, ya, o sea, es el niño, ya él va a fallecer, va a fallecer. Y sin embargo, mi hijo luchaba como un campeón. Y bueno, logramos salir de cuidados intensivos. ¿Cómo? Los médicos no se lo explican porque fueron dos infartos, una falla hepática y después de eso empieza a fallar todo el cuerpo. Pero los médicos no se explicaban qué pasó y salimos y volvimos otra vez a la unidad de trasplantes y como les digo, yo entré con un niño y salí con otro, salí con un niño espástico, salí con un niño que no tenía reflejos, o sea, que no mostraba señales de visión, salí con un niño que no controlaba esfínteres y que no caminaba, que su cuerpo era rígido. O sea, como les digo yo, uno no sabe, o sea, todo el proceso es duro, todo el proceso es duro porque viene el proceso de fe de que te digan que tu hijo no ve, ¿cierto? Eh, pero uno no creerle al médico. Nunca peleamos con los doctores, nunca. Yo no. Les debo mucho, ¿sí? Porque fueron instrumentos que el Señor usó, incluso para darnos aliento en algunas ocasiones. Eh, y viene ese proceso y de que los médicos y que, digamos, la realidad verdadera te muestre una cosa, y en esto le digo yo a mi esposa, y sé que hay, sí, acá hay personas cuidadoras que han pasado por ese proceso, saben que cuando uno tiene un hijo y está en esa situación, todo el mundo puede ver la gravedad, o sea, todo el mundo lo ve, o sea, el entorno lo ve, pero uno lo ve con tanto amor que uno no alcanza a ver, o sea, a ver lo que las personas por fuera están viendo, el nivel de gravedad. Porque yo vi a mi hijo y yo solamente quería darle amor.
¿sí? Ya después en esa recuperación, yo quería darle amor, yo le hablaba todo el tiempo, yo le ponía alabanza, les ponía adoración, yo le masajeaba. Aparte de eso, como el proceso fue tan duro y pues esperaba otro desenlace con el niño, para ayudarle en el proceso de que esa inflamación de esos infartos produjo en su cerebro una inflamación cerebral que producía alucinaciones y un dolor terrible. El niño prácticamente intentaba partirse los dientes y gritaba del dolor. Entonces, aparte de eso, el niño tuvo que recibir morfina y recibió fentamil, que eso es lo que está haciendo las personas adictas en Estados Unidos, pero médicamente, ¿no? Médicamente, no lo recibió, o sea, lo recibió para ayudarle en el proceso de dolor. Y como fue tanto, entonces aparte que tuve que ver mi hijo en ese proceso, tuve que ver mi hijo también con síndrome de abstinencia y tuvimos que, o sea, ahora desligarlo de esto, ¿no? Desligarlo de estos opioides a los cuales tuvimos que recurrir con los médicos y ver el proceso de dependencia, o sea, es fuerte, es fuerte. Ese proceso ya lo viví más yo, gracias a Dios, no lo vivió mi esposa. Fueron días en los que, aparte de todo lo que está viendo el niño, él gritaba, él tronaba sus dientes, él sudaba, él temblaba, pero era por la dependencia a esta sustancia que está matando a la gente en Estados Unidos, pero que se usa médicamente, o sea, no, o sea, lo hicimos o los doctores lo hicieron por misericordia de lo que estaba sintiendo el niño. Entonces, sacarlo de ese proceso, sacarlo de el trasplante de médula, perdón, quimioterapia, porque con la quimioterapia también tenemos historia del trasplante de médula, dos infartos cerebrales, una, una hepatitis derivada de todo esto, una complicación sistémica y ahora también sacarlo de esta dependencia a esto, pues yo digo, wow, señor, nos pasaste por, por todos los módulos, por los módulos posibles. Y viene el proceso de fe, como les digo, que empieza ahí cuando empezamos a dejar a romper esa dependencia y empezamos en fe a ver que el niño salía, pero el neurólogo me dijo, papá, no hay forma, no hay esperanza en los sitios de la visión del cerebro y el sitio de la visión del cerebro y el sitio de la movilidad del cerebro se necrosaron y después de que se necrosaron, el cerebro la removió. En estos momentos, en esas zonas del cerebro no hay nada. O sea, el neurólogo como que me quería aterrizar cuando me da la noticia ya como el dictamen final y ya fueron dos psicólogos, fue el neurólogo. Yo creo que, pues lógicamente, o sea, que uno lee una noticia de estas, esos. Y yo los escuché hablar y a los psicólogos primero ellos entraron, hablaron conmigo como media hora, pero no me dijeron como las cosas, ¿no? Luego entra el neurólogo y el neurólogo, pues como son ellos así supremamente directos y como crueles, pero pues es el trabajo de ellos. Me da la noticia de que el niño no volvía a ver, no volvía a caminar, no, o sea, no volvería yo a tener un niño normal, eh, pero miren que el padre es bueno y empezamos el proceso, como les digo, empezamos el proceso. Cuando ellos me dicen eso, yo no le creo. O sea, yo creo que eso se sorprendieron porque yo no me puse a llorar. O sea, yo ya había llorado lo que tenía que llorar, ¿no? Todo este proceso son lágrimas. Y mi esposa, pues, ustedes se lo podrán imaginar. Entonces, yo no lloré, yo estuve totalmente tranquilo. Y cuando ellos me hablaron, yo sentí dentro de mí como que no les creas. No sé si es una situación normal o es una situación de no aceptación, no sé. Pero yo dije, no, no les creas. O sea, yo sentí que como que el espíritu me dijo, no les creas. Y regresamos a casa. Ya saben cómo ver mi hijo antes, mi hijo después. Cuando uno ve las fotos, sí, efectivamente, uno ve un niño antes y un niño completamente, ya llegamos en estado grave de desnutrición, porque, mm, o sea, un infarto cerebral. eh,
sea, genera unas consecuencias que no se alcanza a imaginar. El habla, la visión, el proceso de alimento, incluso a algunas personas les falla hasta la respiración, tienen que quedar conectadas. Pero cada cosita que nosotros fuimos ganando, cada cosa por mínima fue una gran victoria. Entonces lograr que el niño volviera a comer. Ahora teníamos un niño totalmente desnutrido, no podía darle una gripa, porque él llegó como los niños de Somalia, literalmente. O sea, pesaba demasiado poco, es forradito en los huesos. Y empezamos el proceso en casa, el proceso en casa, el proceso en casa, el proceso en casa, la rehabilitación que nosotros podíamos darles como papás, lo que yo podía pagar por fuera. El padre fue bueno porque él proveyó para todo, ¿sí? Amén. Proveyó para todo. Los hermanos, muchos hermanos nos ayudaron. Yo quisiera nombrarlos con nombre propio, pero la cabeza en ese momento no le daba como para enfocarse en eso, sino pues uno, gracias. Cualquier cosa nos servía. Y empezamos y empezamos a ver qué señales de que, claro, el niño, el amor que le dábamos, el tener a su abuelita, tener a su hermana, el tener a su mamá cerca, claro, el que él les pudiera escuchar, porque lo que nunca le perdió fue el oído, eso yo siempre lo he sentido. Entonces, eso era la alegría para él. Y empezamos el proceso y el niño empezó a dar señales de ver. Eso fue hermoso cuando nos dio señales de que estaba viendo. eh, Porque no fue que un doctor nos dijera, no, está viendo, no, no, no. Nosotros decíamos en casa, él ve, está viendo, estoy seguro que está viendo. Y empezó como a volver, a volver. El doctor me decía que, claro, el trauma fue tan grave que su cerebro estaba muy inflamado y que se tomaría meses que pudiéramos como ya determinar, pero pues no me da esperanza de nada. Y bueno, fue el proceso, fue el proceso ahí. Y por eso mi hijo, pues hoy tiene 6 años, es un niño que ve, que canta, que corre. Claro, o sea, si pones a mi hijo al pie de otro niño de la misma edad, vas a notar que no hace lo mismo, ¿sí? Que se esfuerza, que no es tan rápido. Y a veces hemos sentido, o sea, hemos pasado por ese proceso que yo sé que muchos papás que tengan niños con alguna discapacidad, de que la gente nos mire raro, que los mire raro, pero Lemuel tiene tanto amor adentro, él tiene tanto amor que él no se limita, ¿sí? Él no conoce, él no puedo. Dentro de él no lo conoce. Él Qué a veces me dice, papá, ¿por qué soy tan lento? ¿Por qué no puedo ser tan rápido como los otros niños? Porque él juega cogidas, pero pues con Lemuel hay que jugar cogidas, pero con amor. Porque pues él no lo hace así como muchos niños, pero lo hace. Entonces, este proceso pues nos permitió conocer como esa parte humana, y como les digo, teniendo un liderazgo, siempre te van a juzgar muy fuerte y van a decir, perdón, no, ellos, mejor dicho, que mataron un sacerdote, ¿qué hicieron? Pero bueno, fue la universidad que el Señor nos permitió pasar y nos ha permitido esto es para tenerle mucho amor a las personas, mucha consideración en medio de sus vivencias, de sus procesos, a veces ni siquiera físicos, pero sus vivencias, entender el dolor, entender el dolor de una persona que hay que dejarla ir también, el dolor de su familia. Nos hizo muy humanos, nos aterrizó, pero definitivamente nada de lo que les estoy contando lo hubiéramos podido ni soportar, ni hubiéramos podido salir de esto si el Eterno no hubiera estado en medio, si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, si no hubiera Amén. puesto los médicos mala clase, las enfermeras mala clase que dice uno, Sí, porque sí, todos sí. ellos fueron instrumento y porque puso en nosotros, no sé, yo digo la terquedad o la capacidad para ver lo que no era como si fuera y para nosotros es gran alegría, o sea, hoy a nosotros no nos interesa impresionar a nadie, eh, no queremos, no luchamos por ser los mejores, no queremos competir, queremos disfrutar lo que el Eterno nos permite disfrutar ahí de nuestros hijos, disfrutar de mi esposa, porque no crean
estos procesos, uno siempre ve el paciente, pero lo mucho que afecta a la familia, miren, la mayoría de los casos de los niños que conocimos y que seguimos conociendo con situaciones muy difíciles, los papás terminan abandonando a la mamá. Ujú. Y son niños que con su mamita luchan. Entonces, claro, eso nos unió mucho como esposos, nos ha unido mucho como familia. Nosotros somos un equipo, vamos a todo lado juntos, casi que muchas cosas las hacemos juntos, pero como les digo, no nos interesa hacer, o sea, como competir, como, por eso les decía que el título, las denominaciones, caramba, si uno le dieran un título y le dieran que su vida es perfecta a partir de ese momento, pero te llaman al liderazgo y a veces no sabes en la universidad que el Eterno te pone para aprender. Uf. Bien pueda, Así, sigan. Yo le cedo mi puesto al que quiera tomarlo. así es, pastor. Gracias por compartir esa bella experiencia. Yo estoy acá abriendo, digamos que mi Biblia, y mira que el Padre pone esto en mi corazón y es Proverbios 20:24, que dice, del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y creo que eso nos lleva a reflexionar en base a tu historia, porque es una historia demasiado fuerte, eh, pero también mira que me lleva, mis ojos van hacia esta dirección en ese mismo capítulo. En el versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Creo que son dos proverbios que de cierta manera resumen esta difícil situación que has tenido que pasar y que hay detrás de ese hombre, ¿no? Eh, que muchas veces vemos parado, de pronto enseñando la palabra y creemos en muchas ocasiones que son hombres que son Superman, pues, que no hay nada que los toque, que no hay nada que los conmueva, que no hay nada que les duela. Y creo que muchas veces en las congregaciones, en las iglesias, nos falta empatía con esos líderes, porque muchas veces, claro, se quiebran también como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Entonces es bien importante todo eso que están mencionando, pastor. Es una historia que muchos yo creo que no conocían acá en nuestra congregación y por eso es tan bonito este momento donde tenemos la oportunidad de escuchar esa voz real, ¿no? Esa voz viva también con esa experiencia, pero que nos edifica también porque se mantuvieron firmes y si miramos la historia de lo que es tu familia, tu esposa, tus hijos, creo que el Padre los ha ido formando, como tú dices, en esa universidad para llevarlos a un propósito y hoy se está cumpliendo. Bendecimos la vida de Lemuel, damos gracias a nuestro Señor por esas grandes obras, porque cuando muchas veces el hombre ve poco ya que hacer, para el Señor hay mucho que hacer y creo que hay mucha vida por delante todavía para Lemuel y para toda tu familia, Pastor John. No, muchas gracias. Como dice el pastor Roberto, eso es para un libro, es que tiene muchos capítulos. Cada arista, cada cosa que les he contado tiene cosas, pero yo tengo que agradecerle primero al Eterno y segundo Amén. a muchas personas que levantaron nuestros brazos en los momentos que nosotros no teníamos la fuerza para levantarlos. Y, y les hablo de personas en Torah, de otras congregaciones que nos apoyaron, personas en la vida cristiana, incluso hasta personas católicas, Ujú. doblaban Amén. rodilla por nosotros. Entonces, Padre, nuestra total gratitud. mm, Hubo personas que llegaban a la clínica a donar sangre y me sorprendían porque eran personas que acababa yo de conocer y con mucho esfuerzo llegaban hasta donde tuvieran que llegar. Entonces, no, pues un poquito. Yo le dije al hermano Alex, seguro, y estoy intentando resumir al máximo. Y Tranquilo, pues, porque no creí. aprovechamos que hoy es festivo. Hoy es festivo, entonces creo que muchos estamos en casa escuchando este bonito testimonio. Es de verdad que una historia muy bonita donde creo que nos transmites esa fortaleza, esa emuná, ¿no?
esa convicción de que sobre todo el control está el Padre, ¿no? Está siempre Él, su Hijo siempre acompañándonos en esos momentos, aunque muchas veces no veamos quién está al lado de nosotros, Él está, por supuesto, ahí, firme, como dice un amigo mío, ahí frente a nosotros, al lado de nosotros. Eso es bien importante, Pastor. Yo quisiera hacerte una última pregunta. Vamos un poco corridos con el tiempo, pero bueno, el tiempo también es de Él y eso lo sabemos. ¿Qué significado o qué ha significado para ti esta experiencia de Café Cheminí? Porque recordemos que tú has sido, vuelvo y repito, uno de esos pilares, o digamos que uno de los que ha sembrado esas semillas en buena tierra y que hoy nos permites, en este caso a mi hermano Alex y a mí y a todos los que pasen por este programa, cosechar, ¿no? Cosechar esos buenos frutos que ustedes han sembrado en esas hermosas tierras. Entonces, ¿qué ha significado para ti el Café Cheminí en tu vida personal, digámoslo así, y en tu vida laboral y en tu vida espiritual? Bueno, yo pienso que Café Cheminí es una bonita herramienta para llevarle la palabra de una manera sencilla a muchas personas que la necesitan, pero especialmente a muchas personas que la necesitan, pero que no saben que la necesitan. Café Gemini busca llevar ese mensaje como de esperanza. Por eso entiendo cuando los pastores en todos estos módulos que hemos visto en la reunión de varones, este módulo 28 que estamos por terminarlo, ahí animándolos a terminar ese módulo del Instituto Bíblico Maná, definitivamente pues es una forma de lograr evangelizar en este mundo moderno que hoy no compite por dinero, sino por la atención de las personas. Es un refrigerio también en la mañana que me llena de esperanza, que me llena de alegría, que me llena de energías, que me da ánimo y me muestra que se pueden hacer las cosas. Entonces, Café Chiminí tiene ese significado para mí, porque Café Chiminí no está hecho para los creyentes. Y lo voy a decir de esta manera. O sea, la visión de Café Cheminí era lograr llevar ese mensaje de esperanza a otras personas, especialmente para los no creyentes. En Torá, estando en Torá, ustedes saben que en muchos lugares no se puede, ya lo miran a uno raro si uno dice Jesús. Caramba, pero en el nombre de Jesús vimos nosotros milagros y fue el nombre a través del cual se nos enseñó de Dios. Entonces, muchas personas a veces tienen que volverlo a escuchar y nosotros les estamos enseñando que su nombre es Yeshua. Entonces, Café Cheminí es como un acto de amor hacia muchas personas. A veces las personas están cansados de como el sistema religioso, ¿no? Como estos sistemas y quieren escuchar y necesitan una palabra. Café Cheminí es eso. Nos tomamos un café, charlamos un rato, yo te escucho, tú me escuchas, oye, me siento mejor, o mira lo que me dijiste, era lo que yo necesitaba. Eh, yo lo siento así, es un aroma agradable, es un aroma tranquilo. eh, es como el hermano Juan cuando se prepara una taza de café y mira el cafetal en la mañana temprano, cuando empieza a salir el sol y siente esos olores y el gallo sigue cantando y los pajaritos, algo así, o sea, es transmitirle eso a las personas que estamos acá en la ciudad. Es, Así es. no sé si respondí, pero bueno, espero haberlo Claro hecho. que sí, claro que sí. Creo que es claro para nosotros. Es bien importante eso que has mencionado y me quedo con esa frase de que Café Cheminí es para muchas veces para cuando decimos una palabra para aquellos que de pronto no creen que es para ellos. Es decir, esa palabra llega de manera inesperada y rompe inmediatamente con ese silencio y dice, ¡wow! Me tocó. Creo que es muy lindo eso que expresas y yo también siento que Café Cheminí va por esa tónica. Sin nosotros hablarlo antes, creo que recibimos ese mensaje también claro. Obviamente es el Padre y su Hijo quien nos da ese mensaje en nuestros corazones para todos nosotros.
Hermano Alex, no sé si demos continuidad a lo que es las secciones de nuestro programa. El pastor va a seguir obviamente acompañándonos acá. Creo que tendremos que llamarlo nuevamente a que nos acompañe para que nos cuente mucho más, porque esas experiencias realmente edifican nuestras vidas y nos hacen ver que tenemos un Dios grande y poderoso en todo momento, ¿no? Gracias, hermano Juan, gracias, Pastor Johnny, por este espacio, por compartirnos tu vida, tu testimonio. Y es un llamado a la gratitud, a lo que estuvo asociado a la paracha de la semana pasada, a estar agradecido con lo que tenemos, a valorar nuestra familia, a valorar nuestra salud. Y ya cuando el Padre nos saca de esta situación, estar siempre firmes en obediencia con Él y estar totalmente en relación con el Padre. Pastor Johnny, de verdad, qué testimonio, no conocía de ti, queda mucho tiempo por compartir contigo, preguntas pendientes, historias. De verdad me siento feliz de conocerle, feliz de que fue la primera persona que me atendió cuando le escribí en el chat, quiero bautizarme, se lo dije así tan natural, busco el bautizo en el nombre del Señor Jesús. Cuando me hablaste de Yeshua, me hablaste de Tevilá, y yo me pregunté, ¿qué es esto, Señor? Y inmediatamente tú me ubicaste y pues no me salí del momento, más me animé, que era buscar nuestra identidad, nuestra raíz, nuestra fe, nuestro Salvador, desde la raíz de nuestra fe. Amén. Amados, vamos a continuar con la programación de Café Cheminí. Los vamos a invitar a que nos trae puntos importantes de la paracha de esta semana. Atentos ahí. Puntos importantes de la paracha 47 Red, que significa mira y contempla, que va de Deuteronomio 11, versículo 26 a Deuteronomio 16, 17. Es un llamado para prestar atención y elegir el camino de bendición a través de la obediencia. Juan, coméntanos un punto importante de esta paracha. Gracias. Bueno, sí, vamos a dar continuidad. Recordemos que nosotros, como para explicar de pronto un poco a aquellas personas que no están congregados con nosotros o que de pronto no saben cómo es la mecánica, hablándolo así, de esa manera, nosotros tomamos unos versículos de la Biblia que llamamos parashá o porciones, y de esa porción sacamos un tema. Recordemos que la Biblia es un manual de vida, ¿cierto? La Torah es un manual de vida, entonces extraemos uno de los temas de ahí para traerlos a la actualidad y poder compartir y poder debatir y poder expresar varios puntos de vista. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en lo que son los animales, la alimentación. Por eso nuestro Café Express tuvo que ver con el tema de la alimentación, ¿cierto? Entonces, todas las secciones y todo nuestro programa va enfocado a esa porción, que en este caso se llama RE, mira y contempla, o mira o contempla. Entonces, dentro de esa porción encontramos un tema que son los animales permitidos y los animales prohibidos para el consumo. Es un tema bastante controversial en este tiempo, porque simplemente pensamos y creemos que podemos comer todo lo que camine, todo lo que se mueva, lo podemos ingerir. Resulta que Moisés, digamos que en este libro, hace un recuento nuevamente de las leyes sanitarias encontradas en Levítico 11.
Entonces ahí encontramos un animal que hoy en día es muy famoso por su consumo, ¿cierto? Y en el libro de Deuteronomio 14, versículo 3 al 21, encontramos el resumen de algunos animales que Moisés, a través que Adonai, a través de Moisés, nos dice, bueno, estos animales se pueden comer y estos no se pueden comer. Entonces, es importante saber primero, muchos de pronto no conocíamos o no conocemos cuál es la diferencia entre un animal rumiante y un animal que no es rumiante, porque el Señor ahí nos especifica que se pueden comer los animales que tengan pezuña hendida. Entonces, ¿cómo podemos hacer una claridad de eso? Si ustedes conocen el casco de un caballo, es completo, ¿cierto? Ya una pezuña hendida o una pezuña partida, fraccionada, es la que tiene una vaca, una cabra. Entonces, un cerdo es una pezuña fraccionada en dos. Entonces, eso es una pezuña hendida, una pezuña fraccionada, que es una característica de un animal que se pueda comer, ¿cierto? Pero hay otra característica importante, que es que sean rumiantes. Entonces, dentro de esos animales rumiantes encontramos la vaca, la cabra, la oveja. Entonces, son animales que al cumplir esas dos características, que tengan pezuña hendida, hablando de mamíferos, porque Adonai también nos enseña que dentro de ese grupo de animales, o dentro de todo el grupo de animales, encontramos unos mamíferos, unas aves, unos peces e incluso unos insectos que podemos y que no podemos comer, o que debemos y que no debemos comer. Más bien sería eso. Entonces es importante resaltar esa diferencia entre un animal rumiante y un animal que no es rumiante. En el caso del cerdo, si vamos a hablar puntualmente del cerdo, el cerdo es un animal que tiene pezuña hendida, pero no es un rumiante. ¿Por qué? Una característica del rumiante, vemos, es que si vamos a la zoología, que es la ciencia que estudia los animales, sin ir muy a profundidad, a veces encontramos que aquellos animales rumiantes, de pronto si los vemos en el campo, vamos a encontrar que es como si estuvieran masticando chicle. Y es moviendo a toda hora. Eso es una característica, digamos, de un animal rumiante. Entonces es importante identificar eso y saber que un animal rumiante, su estómago se divide en 4 secciones, donde permite absorber todos esos nutrientes, que en este caso son las plantas. Entonces es importante aclarar toda esa diferencia entre animales rumiantes y no rumiantes, que el Padre nos muestra para cuidar nuestro cuerpo como templo. Gracias, Juan, por tu enfoque. Por tu enfoque sobre lo importante de conocer y el foco del programa, que es el tema de la alimentación, el foco de esta paracha. Además, también vemos en esta paracha puntos como en el capítulo 11 trata las bendiciones y las maldiciones a través de la obediencia. En el capítulo 12 establece a Adonai un lugar de adoración. En el capítulo 14, precisamente lo que estabas hablando de las leyes alimenticias. También nos habla esta paracha, diezmos anuales para bendecir al levita y cuándo debe durar el servicio del levita, y leyes sobre los primogénitos. Hermano Juan, ¿qué tal si nos preparamos un café orgánico? Me parece excelente, viene la sección que está cogiendo mucho auge y fue muy bien aceptada por todos nuestros amigos que ven el Café Cheminí, porque ahí nos permite compartir con nuestra familia, ir un poco más allá para que ellos hagan parte de este bello programa.
vamos un poco, digamos, corridos de tiempo, definitivamente nos hace falta mucho tiempo cuando traemos un invitado tan especial, en este caso como el pastor Johnny. En este caso, vamos a darle la entrada, vamos a darle la bienvenida a una hermosa reportera traída de Colombia, pero no voy a ser yo el que dé esa entrada, sino va a ser el pastor Johnny quien dé la entrada a esa reportera y además de ello después nos explique quién es la reportera. Bueno, muchas gracias, hermano Juan. Vamos a ver la nota que Mariana trae hoy, donde nos va a enseñar, como lo dice el hermano Juan, sobre esto que hemos venido estudiando estos días acá en Café Cheminí, esa alimentación saludable. Así que vamos con nuestra reportera y más bien ustedes, por favor, escríbanos ahí, déjenos saber qué piensan, qué mensaje les dejo. Vamos con Mariana, que nos va a hablar de la hierbabuena. Esta planta que tengo aquí es como una cajita mágica de superpoderes de la salud. Puede ayudarte a quitar el dolor de estómago, hacer que tu aliento huela mucho mejor y hasta te ayuda a dormir. Quédate y te cuento los 5 superpoderes de mi amiga la hierbabuena. Si sientes que tu estómago te duele después de comer, unas hojitas de té de hierbabuena con un poquito de agua caliente te ayudará a sentirte mucho mejor. ¿Mal aliento? Pues nunca más, porque te tengo la solución. Una hojita de hierbabuena hará que tu aliento huela mucho mejor. ¿Has sentido que cuando estás resfriado se te tapa la nariz? Te tengo la solución. Tomarás tu planta de hierbabuena, la olerás por unos segundos y te sentirás mucho mejor. Sentirás como tus vías respiratorias se abren. Un tecito antes de dormir te ayudará a relajarte y a tener dulces sueños. Si te duele un poquito la cabeza, tomar un té o oler tu planta de hierbabuena te ayudará a sentirte mucho mejor. Lo mejor de todo es que la podemos usar en tés como el que estábamos tomando, en postres y hasta en ensaladas. Y es súper fácil tener una en casa. Miren la mía, solo necesito un poquito de agua y sol para estar feliz. Y un poquito de amor. Si quieren que les enseñe mi receta secreta para preparar un té de hierbabuena, escriban té en los comentarios. Los estaremos leyendo. Wow, qué bello, pastor. Hermoso reportaje. Muchas gracias, pastor, por compartirnos y presentarnos tu hija, presentándonos en esta deliciosa hierbabuena. Marianita, ella siempre con su energía, con su buen ánimo, hizo con mucho gusto este reporte para Café Cheminí. Ella les deja un saludo muy especial. Gracias, pastor. Y se nota esa energía muy bella de tu hija. Yo creo que estamos haciendo un trabajo, y el trabajo que nos manda el Padre es vincular a nuestros hijos en todos esos aspectos de la alimentación. Y qué bonito ver a una niña que a su corta edad empieza a conocer y a navegar en ese mundo de las hierbas aromáticas. Yo creo que ese es el mensaje más importante que nos nace como Café Cheminí, que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano y natural para así alimentarnos de una muy bonita manera y muy bella manera, siempre honrando a nuestro Padre, ¿no? Recordemos que el programa de hoy precisamente va enfocado al tema de la alimentación, a la importancia de cuidar nuestro cuerpo como templo
vivo del Espíritu del Señor. Creo que ese es el mensaje importante. Hay que mantener una alimentación sana, y a mí me gusta cuestionarme, pastor, a mí me gusta preguntarme yo mismo, pero también esas preguntas que salgan a la luz, y de pronto a través de ellas hacer un alto en el camino y preguntar cómo está nuestra alimentación día a día. Sabemos que cada uno de nosotros conoce y sabe qué estamos ingiriendo, que nos afecta, que nos hace daño. Yo creo que es un mensaje muy importante para el día de hoy, porque el Señor necesita y desea en esos varones, en esas mujeres y en esos niños cuerpos sanos, cuerpos formados de una manera perfecta como Él lo ha hecho. Entonces la invitación es hacer un alto en el camino, hacer un alto y preguntarnos si realmente estamos consumiendo los alimentos correctos para nuestra vida diaria. Y hay algo que es como una metáfora que quisiera compartir, y es, si nosotros, por ejemplo, sabemos que las gaseosas no son buenas para la salud de nuestros hijos, ¿cierto? Y nosotros le daríamos gaseosa a nuestros hijos. Asimismo, el Padre desea que nosotros nos alimentemos de una manera sana, de una manera natural, de una manera que podamos estar al 100% vital para poner nuestras vidas a su servicio. Entonces, la invitación del día de hoy, amigos, hermanos, todos los que nos están viendo, nos están escuchando, pastor y hermano Alex, es precisamente eso, preguntarnos qué es realmente lo que estamos consumiendo. Y mira que en esa diferencia entre rumiantes y no rumiantes, ¿sabían ustedes que precisamente los no rumiantes, como en el caso del cerdo, el conejo, que ambos tienen pezuña en día, pero que no son rumiantes? ¿Por qué? Porque tienen un solo estómago. Es decir, el cuerpo del estómago es uno solo, mientras que en los rumiantes está dividido, ya lo había dicho, en 4, lo que permite una mejor absorción de nutrientes. Y otros datos importantes que de pronto Alex nos pueda compartir sobre el cerdo. Hay datos muy curiosos. Por ejemplo, les tengo este dato así rápidamente. La gestación del cerdo es 3-3-3. 3 meses, 3 semanas, 3 días, que equivale más o menos a 114 días. Son datos curiosos. Otro dato curioso, por ejemplo, del cerdo, es que el cerdo es un mito que no pueda mirar el cielo. Él puede mirar el cielo porque sus ojos son grandes y le permiten la movilidad, pero no pueden levantar la cabeza al cielo. Es un dato, ¿por qué? Porque su columna vertebral está formada de una manera que no pueda hacer esto. Entonces son datos curiosos sobre este animal, ¿no? Otra pregunta que yo les quería hacer es si que tiene que ver también con una metáfora en cuanto a la palabra del Señor, si estamos alimentándonos como un animal rumiante o como un animal no rumiante. Es decir, estamos procesando toda la palabra del Señor y la pasamos, simplemente la digerimos en un solo estómago, o lo hacemos como un reproceso y volvemos a masticar esas palabras para sacarle, ¿no? Para extraerle todas esas vitaminas y esos nutrientes que tiene la palabra. Creo que es una invitación, y muchas veces de los animales podemos aprender, porque el Padre ha hecho todo de una manera perfecta. Gracias, Juan, por tu aporte, pero vamos a leer lo que nos han dejado nuestros televidentes, nuestros oyentes, del reporte de la hija del pastor. Nos dice acá el pastor Roberto, nos dice en este mensaje, descubriendo talentos en Torah. Así es. Dice el reporte Cheminí de la semana, dice el pastor Roberto. Nuevamente el pastor Roberto nos dice súper. Nuevamente el pastor Roberto. Muy bien, Marianita, ya hablamos de tu proyección y canal. Tiene un talento hermoso. Amén. Sí, así es. Acá nos comparte, ¿sí? Sigue, hermano. Tomás Vega. Ya tengo mi albahaca, mi hierbabuena, listicas acá en el sur de Chile.
Un fuerte abrazo para ti, Pastor Tomás Vega. Gracias por apoyar esta misión, y más que apoyar es comprender, ¿no? Que podemos llenar nuestros espacios en la casa precisamente de una manera muy natural, muy nutritiva y muy deliciosa. Y qué bonito ver a esta hermosa hermanita Mariana compartir todo ese conocimiento que ya tiene sobre las aromáticas. Y la invitación a todos los niños que nos están viendo es a que enseñen a sus padres, porque ellos aprenden mucho más rápido que nosotros todas esas maravillas de la creación. Vamos con otros saludos, hermanos. Pastor, adelante. Lina Marcela Alfonso, hola, hola. Bueno, Lina Marcela Alfonso dice: definitivamente, Mariana, necesitamos tu receta de té. Miren que ya dijo, si quieren que les cuente cómo hago mi receta, dejen la palabra té. Vamos a ver si la dejan por acá. Ya hay una. Claro que sí, súper. Súper, pastor. Pero, ¿cómo te sientes en este momento de presentar a tu hija con este talento? Te felicito. Yo sé que la has enseñado mucho. Verdaderamente, como decía el pastor Roberto, estamos descubriendo talentos en Torah para Yeshua y para predicar este evangelio desde la raíz de nuestra fe. Mariana es una niña con una chispa y una alegría pues claro, yo la miro como papá, la miro con ese amor que los papás miramos los hijos. Y ella es muy, muy original en el sentido de que ella es muy espontánea. Entonces, pues es una niña que ha crecido en Torah. Todo esto le gusta, pero hasta cierto punto. Entonces, ella se está descubriendo, digamos, como para qué soy buena, por decirlo de alguna forma. Y le gusta mucho estudiar. Ella se sienta, ella me dice: papi, me encanta. Por ejemplo, ella tiene que ir a veces a la clase de los niños y después me dice: papi, me perdí tu enseñanza. Yo quiero escuchar tu enseñanza. Mariana siempre me dice eso. Y cuando estoy enseñando, bueno, estamos enseñando, a mí me causa mucha curiosidad porque ella es concentrada. Yo puedo estarle hablando en la casa, dándole algún comentario de la paracha, pero cuando estamos enseñando es que ella le encanta estar ahí de cuerpo, alma y, mejor dicho, totalmente presente. Pues como papá, pues contento, alegre, aprendiendo a ser papá y pues impulsando a nuestros hijos, y esto que ustedes están realizando en Café Cheminí, trayendo a los niños a esto, me parece genial, porque ese trabajo tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar por estas generaciones que vienen ya entrando y que van a ocupar muchos lugares en algún momento, y tenemos que trabajar en esto porque si no lo hacemos nosotros, el mundo lo va a hacer. Entonces necesitamos por eso lograr cooptar muchos espacios. Yo creo que en redes sociales debemos estar en todas las redes sociales, y deberíamos estar haciendo muchas cosas porque necesitamos llegar a estos niños y a estos jóvenes. Así es, pastor. Un fuerte abrazo para Mariana. Gracias por ese bello reportaje. La verdad aprendimos mucho, y qué bello que tengas ya tu planta de hierbabuena. Un dato bien importante sobre la hierbabuena es que es muy resistente, ¿no? A diferencia de pronto de la albahaca, que no resiste las heladas. Por ejemplo, para la gente que nos está viendo en los Estados Unidos, en Europa, en el sur de Chile, donde se tienen estaciones, ella resiste muy bien las heladas, es muy resistente. Entonces la invitación que nos hace Mariana a través de esto es que también seamos buenas hierbas, ¿no? No malas hierbas, sino buenas hierbas, precisamente. Hermano Juan, te tengo una pregunta. Bueno, la albahaca, ¿para qué sirve la albahaca? Bueno, la albahaca, si nos puedes decir un poquito. Claro que sí, pastor. La albahaca, lo veíamos en el programa pasado. Realmente cada hierba, aunque tiene funciones, digamos, muy similares a otras, por ejemplo, en el caso de la albahaca y la hierbabuena, son excelentes para el estómago, para el tema todo el tema gastrointestinal, el tema también de los resfriados. La mayoría de las hierbas se utilizan para las gripes, sí, pero hay unas que
de pronto ejercen un poder más fuerte sobre el cuerpo que otras, ¿no? El Padre es perfecto en toda su obra y Él nos da, por eso es tan importante empezar a conocer sobre las hierbas y saber cuál específicamente vamos a utilizar para X o Y situación. Eso es muy importante. Más adelante tocaremos un tema que es muy apasionante, que es sobre la alelopatía. La alelopatía es la ciencia que estudia la relación entre las plantas, así como nosotros tenemos relaciones con unos más que con otros, las plantas también entre ellas se relacionan más. Entonces, en este caso, la albahaca es especial para el tema del estómago y otra cantidad de beneficios. Es más, yo a veces realmente acostumbro acá en la finca a echarme una hojita y a masticar así como lo hacía hace un momento, como una cabra, como una vaca, que estoy como masticando chicle, porque todos esos jugos, toda esa clorofila va directamente al cuerpo. Entonces, o sea, son cosas que hacían nuestros ancestros que hoy en día debemos retomar, debemos rescatar. ¿Para qué? Para cuidar precisamente ese templo del Señor. No, qué bueno, qué bueno. De verdad que, perdón, muchas cosas. Estoy saliendo de una gripa, qué pena. Estas cosas son importantes porque eh, yo creo que es clave lograr depender lo menos que se pueda, digamos, de tanto fármaco, ¿no? De tanto químico que ingresa al cuerpo que beneficia para una cosa, pero para otra nos puede estar deteriorando la salud. Entonces, yo creo que es bien clave. Yo creo mucho en todo este tipo de, digamos, de manejo natural para muchas de las cosas porque a nosotros nos ha funcionado excelentemente. Entonces, y hay otra cosa, pues muchas gracias por recomendarnos comprar la plantica, hermano Juan. La compramos y mi esposa hizo un juguito de lulo con hierbabuena, una cosa Delicioso, espectacular. delicioso, pastor. Mira que has mencionado varios puntos, ahí nos estamos extendiendo, pero bueno, yo a veces me emociono y creo que se me nota cuando hablan de aromáticas, de naturaleza, de todo esto, y más que va obviamente soportado con la palabra del Señor, ¿no? Eh, Mira que tú has mencionado algo muy importante y es también la claridad, que muchas veces las plantas, cuando empezamos un tratamiento con aromáticas, no va a ser tan inmediata la respuesta, ¿cierto? Porque tú, por ejemplo, ingieres un antibiótico o a través de pronto de una inyección, digamos que la reacción es en choque. Ese choque muchas veces altera nuestro sistema y nos deja obviamente secuelas en nuestro cuerpo, como tú lo estás diciendo, a través de todos esos fármacos y esos medicamentos que después se van a ir acumulando en algunos de nuestros órganos. Entonces es importante también de pronto saber que las aromáticas no es de inmediatamente sino que es un proceso y que por eso apenas de pronto empecemos a tener algún síntoma, pues es importante de una vez empezar a combatir esa infección, a combatir ese virus para que no nos afecte y para que le demos tiempo a la plantica también de ir actuando. Entonces, has tocado unos temas muy importantes, pastor. Tema apasionante, el tema de las aromáticas y cómo el Padre nos da este tesoro para que lo utilicemos para nuestra salud. Quizás no conocíamos de estas propiedades, pero acá en Café Chemini te darás cuenta de esa bendición que el Padre nos da. Amados, los vamos a invitar a Café del Cielo. Bueno, recordemos que nuestro Café del Cielo nos trae un mensaje, muchas veces es un proverbio o un versículo con el que queremos que ustedes se vayan para cada uno de sus hogares, si se están desplazando o en el lugar donde se encuentren, graben esto en cada corazón. Y nos referimos en este versículo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está con ustedes y al que han recibido de parte de Elohim, el Señor? Ustedes no son propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo al Creador.
Amén, hermano Juan. Es muy importante y acá la misma palabra nos enseña y nos recuerda. Por eso esta paracha significa, mira, mira, contempla. Tenemos un creador que nos diseñó y quién mejor que él para darnos y qué recomendaciones nos da para cuidarnos y qué nos conviene. Él nos ama tanto que Él desea que tengamos buena salud y que Él le importa lo que nosotros comemos. Amados, es un llamado al cuidado del cuerpo, espíritu, el Ruach HaKodesh, de apartarnos de cosas que nos hacen daño, de tomar más agüita, un espacio de ejercicio, ejercitar nuestro cuerpo y tener ese cuerpo para nuestro Rey, en perfección para Él. Así es. Pastor Johnny, quisieras hacer un aporte a nuestra nota del cielo. ¿Está silenciado, pastor? Gracias. Pues las porciones últimas que venimos estudiando es muy bonita porque nos lleva a la práctica. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 19, justamente dice la escritura y el contexto de esto es el concilio, el primer concilio de los apóstoles, en donde están definiendo como que cuál es la ruta que se le debe dar a la persona cuando llega nueva a la sinagoga. Y justamente este concilio dice lo siguiente, dice así. Voy al versículo 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moshe de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde he leído el día de reposo. Claro, esto no lo sabemos y nos suena bien, pero fíjese que este versículo justamente tiene una conexión con estas dos últimas parashá que hemos visto. Es que es increíble que la alimentación para el Padre sea tan importante, porque la alimentación, como dice el hermano Juan, definitivamente nos define, y no solamente nos define físicamente la salud, sino que nos define como sociedad. O sea, es muy diferente ver una sociedad en la cual, por ejemplo, puede estar permitido el canibalismo, cómo se comporta esa sociedad a una sociedad que tiene otros patrones de comportamiento. Y el Padre es tan inteligente que el Padre piensa en cada una de las diferentes áreas de nuestras vidas. Miren que cuando uno se educa en lo que come, uno crece, ¿cierto? Uno crece. Y este concilio justamente estaba pensando en esto porque fíjese que cuando yo entré en la fe, me dijeron que habían unas cosas que lo último que se le convertía a las personas era el bolsillo. Pero yo descubrí que lo último que se convierte es el estómago, porque las personas toleran que uno les hable de dejar el pecado, toleran que uno les hable de muchas cosas, de cambiar. Cuando se les toca el tema económico, ya no les gusta tanto, pero cuando les tocas el tema de la alimentación, salen corriendo, se ofenden tremendamente. ¿Saben por qué? Porque eso conecta mucho con nuestro instinto animal. Y si ustedes van al huerto del Edén, la estrategia que usó el adversario, ¿cuál fue? Hablarle a la mujer y hacerla tomar de un fruto, ¿cierto? O sea, pareciera que uno de los puntos débiles que tenemos como seres humanos es la alimentación. Y en esta paracha, que está conectada también con la paracha anterior, Adonai dedica un capítulo, una parte justamente a mencionarnos la alimentación. Pero ¿saben qué es curioso? Que antes de hablarnos de la alimentación, en la parte de arriba, en el versículo 3 y versículo 12, nos habla de la idolatría. Y si ustedes miran el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20, es justamente lo mismo que está pasando en el concilio. Están repitiendo, o sea, están resumiendo de tal manera que los que están llegando puedan entender que tienen que separarse, ¿cierto? No pueden parecerse a esas naciones que Israel va a ir a tomar. O sea, este capítulo
tiene una conexión muy especial cuando nosotros llegamos como creyentes en el sentido de que Adonai nos da una promesa. Y por eso veíamos la paracha anterior que había una consecuencia. Y esa consecuencia son unas bendiciones que el Eterno nos va a entregar si obedecemos. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, ocurre algo bien característico porque si obedecemos, pero cuando nos regresamos en el Deuteronomio 7.1, se nos habla de que nosotros íbamos a tomar una tierra, perdón, y que en esa tierra habitaban 7 naciones más grandes, más poderosas que nosotros, que el pueblo de Israel, y que esas naciones tenían que ser destruidas sin contemplación y sin misericordia, porque esas naciones tenían unas prácticas que eran abominables y eran prácticas que iban en todos los sentidos, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico, como en el sentido de la alimentación. Entonces miren que el Padre quiere que nosotros nos santifiquemos, y la alimentación, así parezca chistoso, gracioso, hace parte de esa santificación, hace parte de ese ser santos, ser consagrados. Nosotros hablamos de que ya no hay templo, pero que nosotros somos el templo, pero no podemos ser un templo en donde ofrezcamos como sacrificio un cerdo. Entonces, tenemos que ser un templo que guarda la santidad, porque el Espíritu de Dios no va a estar en un templo en donde hay un animal inmundo. Recuerden que en el templo era un sitio consagrado, K2, no podía haber un cerdo. Entonces, por eso es que el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que a los nuevos creyentes tenemos que enseñarles que se aparten de contaminaciones a los ídolos, porque en estas naciones, en las naciones cananeas, muchos de estos sacrificios que se hacían de estos animales, incluso hasta de niños, se hacían para los ídolos. ¿Recuerdan cuando en la paracha Pinjas, en la paracha Balán, en estas parachas donde veíamos que el pueblo cayó en pecado y que el Padre se ofendió muchísimo, pero más que por haber caído en pecado, se ofendió porque ellos se apegaron a Baal, se apegaron a las tradiciones de estos pueblos? Pues bueno, eso es lo que el Eterno nos está diciendo. Ustedes no pueden parecerse a otros pueblos, ustedes no pueden asimilarse a lo que el mundo, a lo que este sistema está estableciendo, sino como lo decían ustedes, hermanos, tenemos que tener una dieta kosher, porque si tenemos una dieta kosher, pues nuestra salud se va a ver beneficiada, el resultado lo vamos a ver a futuro, va a ver, o sea, la santidad es en todas las áreas. Entonces, por eso se nos habla en esa parte de no comer fornicación, animal ahogado, sangre, y es justamente nos está recordando lo que nosotros vimos en estas porciones de la paracha. Por eso es tan importante que nosotros tomemos la decisión y cambiemos. Y una última cosita que les voy a contar. Adelante. Yo digo que lo más difícil para que uno se le convierta es el estómago, ¿sí? A la larga la gente es capaz de cambiar su bolsillo, ¿sí? Por interés, porque saben que si le dan al Eterno lo que es del Eterno, el Eterno nos va a bendecir. Digamos que eso es una consecuencia. Pero ¿por qué es tan difícil cambiar el estómago? Miren, el cerdo es el mejor ejemplo que podemos tener acá en Colombia y en muchos lugares. No nos podemos decir mentiras. Cuando usted pasa por un sitio en donde están fritando cerdo, chicharrón, eso huele rico. Huele rico, mis hermanos. Y yo, así como les digo a ustedes, se lo digo a mi hija, es como hablando con mi hija, le digo, mira hija, eso huele rico. ¿Sabe qué es lo peor? Que sabe rico. Pero lo peor de todo es que te mata. Y así es el pecado. El pecado huele rico, sabe rico, pero te mata. Entonces, por eso nos es tan difícil soltarlo, y por eso es que el cerdo es el mejor ejemplo del pecado. Mire, la gente se ofende que le quiten el cerdo porque la gente no está dispuesta a soltar el pecado, ¿sí? Es algo tan sencillo, es algo tan ínfimo, pero la gente no quiere soltarlo. Entonces, hermanos, si seguimos en el pecado, la consecuencia del pecado va a ser la muerte. Y si no cuidamos nuestra alimentación, la consecuencia de eso inevitablemente también va a ser la muerte. Así Gracias, es, pastor. Gracias por tu aporte, Pastor Johnny. De verdad que el último comentario fue pues
lo más importante, y realmente así es el pescado, la carne de cerdo es la más comida a nivel mundial. ¿Y cómo está el mundo? En pecado. Es un reflejo de nuestra realidad. Tristemente le escapamos o le hacemos a la obediencia y decir, no, eso ya no, eso ya lo limpió el Señor, y de eso queda un tema pendiente en Café Cheminí. Sí, así es. Es un tema muy amplio, digamos que mueve muchas fibras, ¿no? Pero ya el tiempo, estamos ya sobre el tiempo. Agradecemos nuevamente al pastor Johnny, a su familia, a su bella familia por esta experiencia tan bonita. Agradecemos también, como lo veníamos mencionando, por ese trabajo que hoy nos permite cosechar y estar acá también tras de cámaras, a ti, a toda tu familia, porque detrás de ese hombre hay una gran esposa, corona tuya, ¿no? Y unos bellos hijos que estás levantando en los caminos de nuestro Mesías, y es muy importante. Entonces, gracias, pastor. Gracias a ti también, mi hermano Alexander Barrera desde Medellín, y a todos los que nos están escuchando, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan. Fuerte abrazo, Pastor Johnny. Qué gusto de haber compartido hoy con nosotros. Y hoy nos fuimos con doble porción de Café Cheminí. Muchas gracias a los que nos dejaron sus comentarios. Igual, no les olvide compartir el video de esta transmisión. Gracias. Shalom, shalom. Shalom a todos.